Bienvenidos al módulo 1, Introducción a la Programación. Soy el docente ingeniero Fabricio Echeverría Briones. Estamos en el desarrollo de la semana 3, depuración de código y desarrollo colaborativo. Anteriormente ya hemos abarcado temas en la semana 1, como programación utilizando pensamiento algorítmico y estructura de control. En la semana 2, declaración de variables, tipo de datos y estructura de control. Actualmente vamos a ver en esta parte segunda temas específicos al desarrollo de código colaborativo. Entonces, bienvenidos a la parte 2 de la semana 3, en el cual vamos a abarcar desarrollo de código colaborativo. Una de las cosas importantes dentro del código cuando programas es que uno puede trabajar con varias personas. A esto lo conocemos como trabajo colaborativo. Entonces, pero debe existir cierto tipo de protocolo con respecto a los cambios que se van a realizar. Se está programando y estos cambios deberían irse registrando. Entonces, como se ve en el gráfico, yo puedo tener un cambio inicial dentro de una página index.html con el type. En el cambio 2, voy a agregarle ahora las estructuras básicas del HTML, en el cambio 3, y le agrego más elementos. Lo importante que debo considerar aquí es que cada uno de los cambios que estoy haciendo se vaya grabando. A esto lo conocemos con el nombre de registro de cambios, que es un control de versiones en un sistema que registra todos estos cambios. En caso de que yo necesite revertir un cambio, lo pueda hacer. Y además de eso, en caso de que yo quiera restaurar una versión anterior sin afectar a la que tengo, lo pueda realizar. Para eso llevamos el registro de cambios. ¿Qué es lo principal? Es recuperar versiones. Aquí existen opciones en las cuales yo tengo que ver en un momento determinado, quisiera que se revierta, quiero recuperar algo que estaba pasando, una versión vieja, una versión que esté, algo que existía en esa línea de código que necesito verificar. Dice, lo principal aquí es revertir errores, explorar alternativas, analizar los cambios que se han realizado y restaurar datos perdidos. Un ejemplo, un sistema de software fue contaminado por un virus y produjo cambios en un archivo de programación. ¿Qué me tocaría a mí? Es comparar la versión contaminada con la versión que está en el sistema de control de cambios. Para eso utilizamos este tipo de elementos. O sea, esa comparación me va a decir, mira, esta es la que debe existir, recuperemos. O, por ejemplo, se dañó completamente todo un servidor. Voy al sistema de control de cambios, y veo la última versión y en la que pongo en producción. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan justamente a tratar de cuidarme, que no me existan este tipo de errores. Otra cosa que existe es ya en la consideración de un archivo de información, es proteger la información de un proyecto. Yo aquí puedo preservar la integridad del código, llevando un historial completo de todos los cambios que se han realizado, punto por punto. Facilitar la colaboración, son registros transparentes de los cambios que permiten a los miembros del equipo comprender la contribución de cada uno y trabajar de forma coordinada. Mejorar la trazabilidad, o sea, quién hizo cada cambio, qué cambio se produjo, cuándo se produjo el cambio. Y finalmente, un tema que es muy importante conversar es proteger la propiedad intelectual. Dentro de nuestros países latinoamericanos tenemos lo que se conoce con el nombre de la propiedad intelectual. Y este elemento es un elemento que es inviolable, ¿verdad? Es completamente, defiende al autor. Y usted cuando está escribiendo código es prácticamente como que se estuviera escribiendo un libro. Se comporta de la misma forma. Este código que escribe, ¿verdad? Se comprende que es único dentro del total que se va a escribir. Por eso se considera un tipo obra. Y allí es cuando la propiedad intelectual defiende la creación de este código. Entonces, si alguien me dice, hay un cambio o cambia el código, pues sencillamente se lo puede controlar. Una de las herramientas que se utiliza como sistemas de control de cambios se le conoce con el nombre de Git. Git permite crear dentro de la computadora lo que un desarrollador, lo que se conoce como un área de trabajo o workspace, un área en la cual temporalmente se depositen los cambios, conocida con el nombre de staging, y finalmente un área en la cual los cambios queden perdurables
que se conoce con el nombre de local repository. Entonces, todos los elementos que se hayan cambiado finalmente van a estar dentro del local repository. Y si trabajamos de forma colaborativa, va a existir también lo que se conoce con el nombre de un remote repository. O sea, un servidor en el cual virtualmente, alejado de los developers, se depositen todos los cambios. Y este servidor, que es un remote repository, es el que permite hacer el intercambio colaborativo de líneas de código, en el cual yo desde el remote repository paso cosas al local repository. Entonces, la lógica de Git es que se aplique estos elementos por comandos. Entonces, si yo hago un git add, yo puedo agregar un archivo. Si hago un MB, puedo mover el archivo. Si hago un RM, puedo eliminar el archivo. Entonces, el comando base es el comando git. Yo puedo hacer un git commit para hacer que la operación que hice, tanto de add, de move o remove, sea perdurable. También puedo hacer comandos como git commit add. También puedo mandar a hacer un reset de un archivo, un reset del commit, el reset del commit. Y además de eso, puedo hacer operaciones que van desde el local repository al remote repository, como un git push o un git fetch, tanto de llevar o de traer. También puedo mandar a clonar todo un repositorio y mandarlo directamente por Space. Estos comandos son los que me permiten realizar las operaciones de colaboración, de desarrollo y de control de versión que necesitan un ambiente de trabajo colaborativo dentro de una área de desarrollo. Un poco visto los comandos, yo para inicializar un repositorio utilizo git init. Voy a un directorio, escribo git init y automáticamente ese directorio va a descargar un conjunto de archivos que por lo general son no visibles y los va a poner en ese repositorio como elementos de control. Luego tengo el git clone con la URL, que este trae los archivos de una operación GitHub, por ejemplo, de ese URL y las trae todo el proyecto y lo clona dentro de la. Clonar es un copio. Copio y pego el contenido que está en la nube en mi repositorio. Tengo un git add que agrega los archivos modificados en la nueva área de preparación, tagging. Tengo un git status que me indica cómo está el estado del repositorio, incluyendo los archivos modificados, los archivos de seguimiento y la rama actual. También tengo un git commit m que registra los cambios agregados en el área de preparación como una nueva instantánea en el historial del repositorio. El mensaje, entre comillas, describe los cambios que uno quiera realizar. Un git push que envía los cambios locales a un repositorio remoto. Un git pull obtiene los cambios del repositorio remoto y los fusiona en un repositorio local. Un git branch crea, cambia o elimina ramas de un repositorio. Esto es importante porque yo puedo crear ramas de programación, en el cual a partir de un archivo puedo crear una o dos o tres versiones diferentes dependiendo de cuántos programadores estén trabajando sobre el mismo concepto. Entonces es una especie de ramificación. A partir de un archivo yo puedo tener versiones completamente diferentes para atender requerimientos completamente diferentes. Tengo un git checkout, cambia una rama o restar archivos a un estado anterior. Git log muestra el historial de confirmaciones o de commit que había en el repositorio. Un git diff, rama 1, rama 2, muestra las diferencias que hay entre dos archivos en diferentes ramas. Un git merge combina las modificaciones de dos ramas en una sola. Un poco para ver cómo es el tema del GitHub, que es el repositorio remoto, que es un sitio muy conocido. Ustedes pueden ir a GitHub y aquí lo que se busca es que los developers, al hacer su trabajo, hagan un push a este ambiente. Y esto de aquí va a ser revisado y luego va a ser fusionado para luego aplicarse dentro del servidor GitHub. De manejar un repositorio de esta manera, de forma remota, permite justamente que varios developers reciban los cambios que ellos están haciendo. O sea, el cambio que hizo
la imagen de azul lo va a recibir el de anaranjado y el plomo. El cambio que haga en la parte correspondiente de anaranjado va a ser el de plomo, lo va a recibir el azul, y así consecutivamente. Entonces, para eso utilizamos este workflow, para justamente poder llevar los desarrollos integral de los 3 o 4 o 5 o del equipo completo de desarrollo. Para poder utilizar las herramientas de programación en forma colaborativa, necesitamos al menos dos elementos adicionales al Visual Code y a Python. El primer producto es Git. Git lo que es un controlador de versiones que se habilita en modo comando, pero esto a su vez se puede ahora utilizar dentro del Visual Code, especialmente con los elementos que tienen que ver con el control de versiones y el envío hacia la base del repositorio distribuido. Entonces, usted va a git-scm.com/downloads y baja Git. Una vez que lo instale, usted podrá ver la ejecución de los comandos dentro del terminal. Veamos algunos de los comandos utilizados dentro de Git. Una vez que usted baje Git, lo instale, usted podrá ejecutar en modo comando dentro de una terminal, ya sea en Windows, en Linux, en Mac, el comando Git. Por ejemplo, voy a ejecutar git y en ese momento me va a dar la información de las opciones que yo puedo realizar. Hay dos que son muy importantes, clone e init. Y luego tengo los otros comandos que son para agregar archivos dentro del área de trabajo o del repositorio. Entonces, voy a hacer un directorio y lo voy a llamar con el nombre de clase Python, mkdir. Mkdir, clase Python. En este momento he creado ese directorio. Voy a moverme a mkdir, no, a clase Python. Y una vez que estoy dentro del directorio, voy a ejecutar el comando git init. Esto lo que va a producir es que dentro del directorio clase Python se ejecute la creación de un repositorio. Como usted puede darse cuenta, se va a habilitar un archivo de script en el cual se va a grabar alguna información. Y además de esto, una vez que esté inicializado, le va a aparecer el mensaje inicializado repositorio Git vacío en user más casepython.git. Directamente el punto .git o el punto punto dentro de los nombres de directorios o de archivos es para mantenerlo oculto. Es para mantenerlo oculto. Entonces, no, no es visible ante un comando de visualización, como el caso de dir en Windows o el caso de ls en Unix o en Mac. Voy ahora a crear un archivo dentro de el directorio clases Python. Vamos a crear un archivo .py con el nombre de calculadora.py.
Dentro de este archivo, usando el editor de modo comando, vamos a poner una función de Python. Hemos creado la función suma que retorna el valor de los argumentos A, B sumados. En este momento vamos a verificar el contenido de nuevo de lo que se ha creado. Ahora, este archivo, para agregarlo dentro del repositorio, tengo que usar git, y en este caso voy a usar el comando que me indica add. Entonces, git add, sí, git add calculadora.py. Y aquí es cuando vamos a ver que va a proceder a crear el archivo dentro de nuestro ambiente de trabajo. Ahora yo puedo llevarle al control. Para hacer efectivo los cambios dentro del repositorio, una vez que usted haga la operación de git add, tendría que hacer la operación git commit. Entonces, en este momento, cuando yo doy el consentimiento, el efecto anterior se va a hacer perdurable. Le va a aparecer esta imagen en el cual aparece algunos elementos sobre la configuración de la rama y otros adicionales. No solamente son elementos informativos. ¿Sí? No hay ninguna modificación que hacer dentro de este contenido del archivo. Algunas personas utilizan este archivo para dejar comentarios, estoy haciendo tal cosa dentro de ese script. En esta parte no vamos a hacer ningún otro cambio dentro de ese archivo que aparece de mensaje. Entonces, ahora, después de haber yo agregado con el add y de haber hecho el consentimiento para que ya se hagan perdurables los cambios, yo puedo aplicar la operación de status, que me va a indicar cómo se encuentra el estado del árbol de trabajo. Y de status, y me dice, mire, estoy en la rama master, cambios a ser confirmados. Si yo quiero sacar el archivo, lo puedo hacer con RM. Si no, tendría que aplicar eh, una operación de add para seguir modificando. Voy a hacer un cambio otra vez en el archivo. Voy a ir al archivo Calculadora y le voy a poner ahora la resta. Ok. Voy a ir. A hacer el return. Voy a proceder a solicitar que se haga el add de nuevo del archivo por los cambios que he hecho. Y ahora le voy a hacer un git commit para confirmar el consentimiento. Me aparece de nuevo, les he indicado si yo quiero agregar algún elemento adicional por los cambios que he hecho, lo pongo. Lo voy a hacer y le voy a hacer un git status.
Entonces, me indica que el archivo que se ha creado, de acuerdo a PPY, está dentro del repositorio. Yo puedo hacer algunas operaciones dentro del repositorio adicionales. Este ejercicio para que ustedes vean cómo se lo agrega. Entonces usé git rm-f. Con esta opción me permite forzar a que se elimine. Voy a poner git commit y ahora voy a hacer el git status. Ya no hay ningún contenido. Vamos a volver a agregar el archivo por medio del git add. Por tanto, si usted verifica, después que haga git rm-f.py, borra el archivo del directorio completamente y también lo borra del repositorio. El siguiente software que tiene usted que conocer, que ya se encuentra en la nube, se lo conoce con el nombre de GitHub.com. GitHub es una red social de programadores. Eh, Podemos nosotros dentro de GitHub crear un repositorio y este repositorio clonarlo dentro de Git. O al revés, tener un repositorio en Git y utilizar a GitHub como repositorio remoto. Entonces, dentro de esta red, usted puede crear sus repositorios en los cuales ustedes dejen contenido, sí, de los contenidos del código que tengan en cada repositorio. Esta es mi cuenta. Por ejemplo, tengo aquí unos algoritmos de Linear Model versus Neural Net y Prediction Raíz Cuadrada.net que fueron creados hace algunos años atrás. Yo puedo entrar, ver el código, inclusive lo puedo cambiar. No es lo más recomendado, pero dentro de Git usted puede encontrar un sinnúmero de operaciones. Usted inclusive puede visitar otros repositorios que son públicos. Pues usted lo puede declarar privado o público dependiendo de su forma de trabajo. Y además de eso, lleva el control sobre cada una de las operaciones de commit que se estén realizando a nivel de cada desarrollador. O sea, usted puede tener el repositorio que está en GitHub y compartirlo con varios repositorios de usuarios, desarrolladores, para que puedan utilizar las operaciones de Git que me realizan el envío del código con los controles de versiones hacia la nube o al revés. Antes de comenzar a utilizar Visual Code dentro de los procesos de sincronización desde un repositorio Git hacia GitHub, tenemos que asegurarnos ciertas cosas que deben existir dentro del repositorio. Para esto, dentro de su cuenta de GitHub, quien sea el que lleve la cuenta de administrador, va a crear, en este caso, el repositorio. Voy a ir dentro de repositorios y en la parte derecha hay un botón de color verde que se conoce por el nombre de New. Una vez dentro de esta opción, me da la opción de crear nuevos repositorios. El repositorio, proyecto, proyecto. Entonces,
Una vez que ya ha puesto el nombre, repositorio proyecto calculadora en mi caso, procedo a poner una descripción, algo que indique el proyecto puede ser público o privado. Si es público, cualquier persona desde Internet puede ver el proyecto y también puede elegir hacer la operación de Commit. Mientras que los privados solamente son aquellos que se seleccionen. Una vez que yo haya elegido esa opción, hay otras opciones adicionales como el tipo de licencia u otras cosas que yo quiera agregar al README del archivo o al Git init node. En este caso vamos a Create Repository y una vez que se haya puesto este elemento es muy importante porque aquí aparecen dos cosas. La primera es dónde se encuentra el punto Git en el cual yo tengo que hacer referencia en todos los proyectos para que se sete dentro de una de estos. Y lo segundo es que hay dos opciones. La primera es si yo quiero crear un nuevo repositorio desde cero o si yo quiero, una vez que está creado el repositorio, hacer la sincronización con GitHub. En este caso vamos a hacer la primera opción y vamos a ir línea por línea usándola dentro del Visual Code. Vamos a ir dentro del Visual Code a la opción de abrir carpeta y vamos a crear un folder, una nueva carpeta. Con el nombre de proyecto. Seleccionamos la carpeta y ahora dentro de la carpeta proyecto voy a crear el repositorio siguiendo las instrucciones que nos da GitHub. Con control ñ abro el modo terminal. Repito de nuevo, con control ñ puedo abrir el modo terminal. Y procedo a copiar las instrucciones que tiene esto. Lo que hace es crear un archivo de nombre readme.md. Ustedes se van a dar cuenta que ya aparece dentro de la carpeta con el contenido de la frase numeral repositorio proyecto calculadora. Ahora vamos a habilitar el git init. En este momento ya la opción aparece de control de código fuente. Se van a dar cuenta que ya está habilitada la parte de confirmación y tenemos un cambio dentro del archivo readme.md. Ahora pide que haga un git add al archivo readme.md. De esta manera pasamos el archivo al índice, o sea, al stage, cuando tengo una confirmación para que ya sea perdurable el cambio. Vamos a utilizar en este caso, importante, el git commit m con la frase first commit. Esto es equivalente a hacer lo mismo y poniendo en el mensaje first commit dentro de esta cajita.
Ya la operación ha sido realizada, si ustedes se dan cuenta, ya no está en modo stage. Ahora esto está publicado. El archivo como tal sigue siendo creado y continuando, vamos a aplicar un git branch -mmain para que se defina el tema de la rama de publicación. Una vez que fue creado, vamos a hacer ahora la operación que define al proyecto remoto que tenemos en GitHub. Y remote add orin, y aquí está el link que apunta al punto git dentro del GitHub remoto. Entonces, en este momento ya el proyecto está enlazado a este esquema de publicación remota. Usted va a ver que ahora aparece un botón que dice publicar branch. O sea que podemos ir publicando los cambios que se encuentren dentro. Y finalmente vamos a hacer un git push, que es la operación que lleva a GitHub en este momento está seteando a la rama principal dentro de GitHub. Y esto hace que el archivo que está como README no solo está sincronizado dentro del repositorio local, sino también que esté dentro de GitHub. Para crear un nuevo repositorio y además configurar el GitHub remoto. Esto se lo encuentra dentro de la opción de Code. Si yo quiero ver el proyecto, usted va a encontrar dentro de la opción, refrescando, en la parte del link, que ya existe el archivo creado con la frase first commit dentro de la rama main. Tenemos un branch. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear una línea de código desde Visual Code para que aparezca dentro de GitHub. Vamos a crear un nuevo archivo. Se va a llamar calculadora.py. Entonces, voy a cerrar esto. Y calculadora.py le vamos a poner definición de la suma. Una vez que tenga este cambio, ahora usted va a encontrar que está con la opción de U. Y vamos a ir a la opción de control de versión y al archivo le vamos a agregar para que se almacenen los cambios provisionales, pero dentro del índice. Para eso utilizo ahora la opción del más, que está dentro del control de código fuente. Entonces, le clic. En ese momento se va a cambiar a stage. Una vez que ya esté en stage, si yo quisiera confirmar el cambio y sincronizarlo, yo tengo que primero poner el mensaje de control de cambio, cambio 1, y dentro del botón azul en confirmación voy a escoger la opción hacer commit y sincronizar. Si hago commit y sincronizo, en este momento primero va a actualizar el repositorio local y luego va a ir al GitHub.
Me dice, ¿desea guardar todo antes de confirmar los cambios? Pongo sí, y en ese momento está haciendo el proceso de hacer el control de cambio dentro del repositorio local y a la vez sincronizando con el proyecto en GitHub. Dentro de GitHub, si yo actualizo, va a encontrarse ahora que ya aparece el código de calculadora.py. Y de esta manera podemos ir sincronizando los diferentes cambios que realice el equipo de desarrollo dentro de un proyecto colaborativo de software.